Hola amigos, esta semana estudiamos Vivir para Dios. Quédate con nosotros para disfrutar de un programa más de Aprendiendo la Palabra. El texto base de esta semana lo encontramos en el primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 12. Allí la escritura nos dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. ¿Cómo debe ser la vida que un creyente, un seguidor de Jesús viva? ¿Qué decisiones debe tomar y cómo debe portarse en el mundo mientras esté aquí en este planeta, ¿cierto? ¿Cómo debemos vivir y qué debemos hacer? Son preguntas que de alguna forma vamos a analizar en el estudio de hoy. En primer lugar, gracias a Jesús y a lo que Él ha hecho por nosotros como personas, aunque no perfectas, podemos ser aceptados delante de Dios como si jamás hubiésemos cometido pecado o cometido errores. Dios nos da el poder de vencer esos errores, esos pecados, y nos da la victoria sobre la maldad, pero para eso necesitamos una vida nueva que el cristiano alcanza cuando entrega sus deseos, su voluntad, su pensamiento, su corazón, lo entrega a Dios. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18 al verso 21, nos va a ubicar en un contexto que nos va a relacionar lo que es una vida nueva para ir entendiendo qué parte fundamental juega el bautismo en la experiencia de cada ser humano. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Es interesante que en este texto que hemos acabado de leer se refleja la importancia del sacrificio de Cristo, el cual fue hecho una vez y para siempre, o de una vez por todas. Es decir, lo que Jesús hizo en la cruz al dar su vida en rescate por muchos, dice la Escritura, muriendo por los pecados que Él no cometió, sino por los pecados de la humanidad, es suficiente para traer consuelo, esperanza, perdón y una vida nueva a cada uno de nosotros. Pero entonces también se toca el tema del bautismo. Se menciona a las personas de la época del diluvio, ¿cierto? Se dice que solamente 8 de ellas fueron salvas porque creyeron a Dios y fueron salvas mediante las aguas, las cuales simbolizan el bautismo. Hoy en día tú y yo vivimos en la época donde debemos tomar la decisión de ser bautizadas, pero podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué es el bautismo? ¿Cómo debe realizarse? ¿Y para qué sirve? Para eso vamos a ver lo que nos enseña Romanos capítulo 6. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no pudo volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él.
En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Romanos nos enseña claramente que el bautismo de nosotros, cuando deseamos bautizarnos y entregar la vida a Dios, es un símbolo también de participar de la muerte de Jesús. Morimos juntamente con Él. Evidentemente nosotros morimos en un sentido espiritual a la maldad, al pecado, a desear y anhelar hacer lo malo. A eso debemos morir. Y cuando entonces morimos mediante el bautismo, somos simbólicamente crucificados juntamente con Cristo, y ahora luego seguimos viviendo, así como Jesús resucitó. Ahora el cristiano, el creyente, debe vivir una vida nueva, un nuevo comienzo. Esa oportunidad la da únicamente Dios, que te llama a ti continuamente para que inicies una vida nueva, un nuevo comienzo con el Señor, donde tú puedes hacer todas las cosas nuevas en tu experiencia cristiana, en la experiencia de vida que tienes, y así caminar con Dios en una nueva experiencia que da cada vez más pasos hacia adelante y hacia el encuentro con Dios. Primera de Pedro capítulo 4, verso 3 y 4 nos va a hablar un poco de lo que Jesús y Dios espera acerca de esa vida nueva, en el sentido de las cosas que debemos cambiar o que cambian en una persona que antes ha caminado totalmente en los caminos lejanos al Señor. Leamos lo que dice la Escritura. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Y la palabra del Señor claramente muestra un contraste entre lo que hace una persona alejada de Dios, donde vive en borracheras, en desenfreno, en malas decisiones, en orgías, en pecados de alguna forma relacionados con toda la diversidad o gama posible de pecaminosidad que tiene el ser humano, de hacer cosas malas. Y Dios dice en su palabra que esa persona que tiene una vida nueva ya deja de hacer eso, ya pasa ese tiempo y ahora viene a procurar una vida que refleje el carácter de Dios en su vida y que refleje las buenas decisiones que toma esa persona para seguir el camino del Señor. Pero ¿qué sucede con una persona que pasa por esa experiencia? Lo normal que sucede generalmente es que esa persona también siente rechazo de sus amigos, de las personas que fueron compañeros de él en ese estilo de vida. Sin embargo, ese mismo rechazo se convierte en una recepción de un testimonio positivo de alguien que antes hacía cosas indebidas conforme a la palabra de Dios y ahora actúa de forma correcta, porque sin necesidad de palabras, la persona que se convierte, que abandona su vida pasada, le está predicando a todos aquellos que le conocieron en esa vida pasada. Y de esta manera también da un testimonio positivo de cómo Dios obra para salvarnos y para transformar nuestras vidas. Vivir para Dios. ¿Cómo podemos concluir una enseñanza de esta lección? Pues vivir para Dios no es fácil, sin embargo, es grandemente fortalecedor saber de que Dios siempre acompaña a aquella persona que decide vivir para Él, para su honra y su gloria. La conclusión principal a la cual llegamos en este tema es que el amor lo cubre todo. Para eso vamos a leer 1 de Pedro capítulo 4, verso 7 y verso 8. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Aquí en el verso 7 y en el verso 8 se nos aconseja abandonar, ¿cierto? Seguir abandonando cualquier conducta que no nos mantenga sobrios, que no nos mantenga en nuestros 5 sentidos, y pensando en la actualidad en la que vivimos, en el fin del tiempo. El ser humano constantemente vive cerca al fin de su tiempo. En primer lugar, porque cada uno de nosotros no sabe el día ni la hora de su muerte, de su deceso. Por lo tanto, eso ya plantea una inminente terminación del tiempo para cada uno,
de nosotros. Y si nosotros vivimos con esa realidad en mente, pues vamos a tomar decisiones que no nos pongan lejos de Dios, que no nos pongan en caminos equivocados en relación a la obediencia que debemos tener hacia Dios. Entonces, luego el consejo es que amemos los unos a los otros. Debemos amar a las personas con un amor cristiano, ¿cierto? Con un amor que procure el bien de todos los seres humanos que nos rodean. Si así hacemos, entonces la conclusión a la que llegamos es que ese amor puede tapar, puede cubrir, puede hacernos que eliminemos y que minimicemos los errores de las personas que están a nuestro lado, para perdonar a las personas que cometen errores contra nosotros, para que también nosotros seamos perdonados si en algo nos hemos equivocado, y de esa manera el amor cubre multitud de pecados, de errores. Es interesante ver cómo la relación que hay entre el perdón de nosotros también es una relación que beneficia a la persona que perdona a quien lo ofende. Bien, entonces Isaías 43:25, hablando del perdón de Dios, allí la escritura nos dice que Dios nos perdona a nosotros, que Dios olvida nuestros pecados y que Dios hace ese perdón por amor de Él mismo, dice la escritura. Esto nos da una grande lección, y la lección consiste en que cuando nosotros perdonamos, nosotros personalmente nos liberamos de una carga negativa, de un peso de conciencia, ¿verdad?, de amargura al no perdonar. Pero cuando perdonamos, esa libertad viene de Dios y nos hacemos libres de llevar esa carga que no corresponde que la llevemos durante toda la vida o durante tanto tiempo. A veces hay personas que no perdonan las ofensas que han recibido de otro ser humano y viven con un odio, con un rencor en su corazón. Y finalmente, Pedro nos dice en los versículos 9 al 11 lo siguiente: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que nosotros hagamos, debiéramos hacerlo como para Dios y pensando en que es un servicio, no tanto al prójimo, sino a Dios mismo. Que Dios te bendiga esta semana donde quiera que estés, que podamos reencontrarnos la siguiente semana y que por la gracia de Dios podamos mantenernos firmes en su camino. Hasta un próximo programa.